Hola a todos chicos, hoy estoy aquí con otro vídeo hablando de alergias e intolerancias alimentarias. Es un tema que me ha pedido mucha gente porque lamentablemente, bueno, últimamente mucha gente está sufriendo de intolerancias alimentarias y claro, la gente en general se pregunta por qué hoy en día hay todos estos tipos de intolerancias, algo que antes, por ejemplo, no pasaba. Y si bien en muchos aspectos, muchas características y protocolos de tratamiento, por ejemplo, naturopático, hay poco conocimiento del público en general, seguramente la mayor parte de vosotros, la mayoría de vosotros ha visto en alguna farmacia, algún herbolario, eh, la posibilidad de hacer un test, una prueba de intolerancias. Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser las preguntas más frecuentes que una persona puede tener al respecto. Primero, ¿qué son las intolerancias? Muchas veces la gente confunde las intolerancias con las alergias y es necesario aclarar esta diferencia. La alergia es una reacción inmediata a una sustancia, que puede ser un alimento o otro tipo de elemento, y que desencadena una reacción muy precisa por parte del sistema inmune, con la producción de anticuerpos específicos llamados inmunoglobulinas de tipo E. Esta reacción también implica la liberación de histamina, lo que produce reacciones detectables, por ejemplo, la de que a menudo muchas personas estornudan en primavera o tienen ojos rojos o tienen picor. En cambio, las intolerancias son algo diferente, en el sentido que no implican necesariamente una reacción del sistema inmune, aunque muchas intolerancias las pueden implicar. Entonces, en términos más simples, la intolerancia alimentaria es una mala tolerancia a un alimento. Entonces, es decir, que un alimento nos hace daño y este efecto negativo puede determinarse también por una reacción del sistema inmune, sino también por otros factores, como por ejemplo la biofrecuencia con efecto negativo de los alimentos en nuestro organismo. Luego la carga excesiva de toxinas de los alimentos en relación con diferentes capacidades de detoxificación individual, y puede ser también una deficiencia enzimática que no permite la correcta digestión de los alimentos, como pasa, por ejemplo, con la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque nos falta la enzima lactasa. Entonces, ¿cuáles son las formas principales en el cual se manifiesta una intolerancia? Puede ser entonces por reacción anormal, no alérgica del sistema inmune a ese alimento, con producción de inmunoglobulinas IgG. Otro tipo de reacción del sistema autoinmune, donde se ponen en marcha también las citocinas BAF y PAF, que son moléculas con reacción inflamatoria. Reacción anormal del organismo frente a estos alimentos, medible como interferencia bioenergética. Reacción negativa bioquímica a los alimentos, por ejemplo, como ocurre muchas veces con el café. Y falta o carencia de enzimas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la intolerancia a la lactosa, como decíamos antes, tenemos una deficiencia de lactasa necesaria para metabolizar la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero tenemos que decir que la intolerancia a la lactosa es diferente de la intolerancia a la leche, a los quesos y a las proteínas de la leche, que son las caseínas y las lactalbuminas. Por lo tanto, ser intolerante a la lactosa por una deficiencia genética de la enzima lactasa
es diferente de ser intolerante a las proteínas de la leche. Entonces son dos cosas separadas que no tienen influencia mutua. Vale, entonces, ¿por qué? Entonces, tener intolerancias que nosotros nunca hemos curado, que hemos entonces em, continuado a tener en el tiempo, significa tomar sustancias tóxicas a diario. Y eso es claro que luego con el tiempo, con los años, va a tener efectos muy negativos sobre el intestino, el estómago, el hígado, el metabolismo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, y todo eso puede dar consecuencias. Entonces, podemos tener con las intolerancias efectos muy rápidos, relativamente rápidos, que varían de las 2 horas a las 72 horas después de la ingestión. Vamos a tener una serie de efectos, de síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una intolerancia? Pueden ser migrañas, dolor de cabeza, estreñimiento, flautulencia, diarrea, dificultad de concentración, moco excesivo, y luego también a largo plazo consecuencias como retención de líquidos, gastritis, picor, acné, dermatitis, depresión, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades autoinmunes, memoria muy baja, sinusitis, asma. Y claro, con eso no quiero decir que todas estas enfermedades o patología ocurren porque solo por las intolerancias alimentarias, porque en estas enfermedades hay muchas causas multifactoriales, pero sí que las intolerancias pueden ser una de las causas. Y esto puede ser, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, donde las intolerancias pueden representar una causa creo la más importante. ¿Por qué? Porque por la hiperreactividad del sistema inmune, que por el 70% se encuentra, como os voy a recordar, en el intestino. Entonces, todo nuestro sistema inmune, 70-80% está en el intestino. Si nosotros lo cargamos continuamente de toxinas, si lo inflamamos continuamente, es normal que con el tiempo, si tenemos también predisposición genética, nos puede desencadenar una enfermedad de este tipo. Entonces, además, claro, los efectos muchas veces de la intolerancia no son rápidos, pueden pasar años hasta desarrollar, por ejemplo, una depresión o una colitis ulcerosa, pero sí que lo que notamos es que hoy en día muchísima gente tiene intolerancia y además hoy en día muchísimos niños tienen intolerancias, y esto es debido a que cada vez más estamos expuestos a mucha contaminación, a los alimentos ricos en conservantes, en colorantes, en aditivos, aditivos que, claro, van a alterar nuestra microbiota intestinal y nuestra salud general. Entonces, ¿por qué yo debería tener intolerancias? Esta es otra pregunta. Y entonces vamos a ver cuáles son los factores que nos pueden desarrollar una intolerancia. Seguramente una masticación inadecuada. Mucha gente mastica muy rápido, muy mal, entonces no deshace los alimentos, la comida, no permite que estos estén digeridos bien. Otro puede ser la hipocloridia, la ausencia o la deficiencia de ácido clorhídrico en el estómago, que entonces no nos permite romper las proteínas en aminoácidos. Una deficiencia enzimática del páncreas que no completa esta digestión. Y luego, seguramente, permeabilidad intestinal, entonces intestino inflamado, cándida, parásitos, disbiosis, estrés que nos causa mucha inflamación intestinal, debilitación del sistema inmune.
Uso de medicamentos como abuso de antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, dieta muy proinflamatoria, comer en el McDonald's, grasas animales, grasas saturadas, trans, alimentos demasiado refinados, procesados, muchos azúcares, repetir mucho nuestra alimentación, por ejemplo, a pensar en comer un croissant y café con leche todas las mañanas por 20 años. Esto seguramente nos ha inflamado muchísimo el intestino. Luego la carga de colorantes, de conservantes, de aditivos, productos químicos que encontramos en la comida industrial. La dificultad genética del hígado para eliminar toxinas. Bueno, hay muchísima gente que sufre de esto y no lo sabe. Además, nosotros deberíamos desintoxicar nuestro hígado al menos 2 veces al año y esto no lo hacemos nunca, no lo hacemos nunca en nuestra vida. Entonces, imaginando un coche donde no le vas a limpiar el filtro, donde no le vas a cambiar el aceite. ¿Cuánto puede durar? Y luego también deficiencias de nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del sistema inmune, como algunas vitaminas, minerales, aminoácidos, omega 3. Bueno, entonces, ¿cuál sería el criterio más seguro, más preciso para determinar unas intolerancias alimentarias? Vamos a ver cuáles tenemos un poco disponibles en el mercado. Una prueba que hay en muchos herbolarios o en el campo de la naturopatía, por ejemplo, la prueba Vega, que mide el campo en el cambio eléctrico del cuerpo, de acuerdo con la interferencia generada por los alimentos. Sí que es muy bueno, pero el problema es que hay demasiadas variables que influyen en los resultados, como por ejemplo el sudor de la piel de la persona, la condición ambiental, el estado de ánimo. Entonces un examen, una prueba que no es muy precisa. Otra puede ser la prueba que mide las inmunoglobulinas IgG, que es muy precisa pero muy costosa y muchas veces excluye, pero sin embargo muchas veces excluye algunas intolerancias muy importantes, como por ejemplo la intolerancia al café. Claro, excluyendo estos tipos de alimentos nos va a dar un cuadro preciso. Otra puede ser el Recaller, que se encuentra en muchas farmacias, que mide también aparte de la IgG, también el BAFF y PAFF, que son las citocinas inflamatorias. Entonces esta es la ventaja, pero tiene algunas desventajas que no incluye muchos alimentos y hay pocos alimentos que son intolerantes en comparación con los que realmente causan reacciones negativas. Entonces hay exclusión de algunos alimentos que sabemos que muchas veces causan reacciones que no están incluidos en este tipo de test. Y desde hace unos años ha salido un tipo de test que es una mezcla, una sinergia inteligente entre la física cuántica, los cálculos, los algoritmos matemáticos, el descubrimiento de metasustancias que amplifican la frecuencia, las emisiones de frecuencia de una muestra biológica, que puede ser de cabello o de saliva. Y entonces una tecnología que puede recibir estas biofrecuencias en forma completa en 4 dimensiones. Entonces, un cuadro dimensional en comparación con las herramientas normales que miden de manera bidimensional. Y entonces, esto es un tipo de test de prueba que está normalmente efectuado por una empresa muy famosa ahora en el campo, en el sector, que se llama Daphne Lab, una empresa muy buena italiana que ahora trabaja en muchos países del mundo, también en España, porque ha trabajado muy bien en estos años con estos tests. Y es una empresa con la cual estoy asociada y que entonces un tipo de test que normalmente en muchos casos aconsejo
a mis clientes, además porque a través de mí lo pueden conseguir con un buen descuento. Entonces, seguramente es un tipo de técnica de prueba que puede ayudar mucho a la persona porque teniendo este tipo de pruebas sobre 600 alimentos, algo muy importante porque muchas veces la mayoría de las pruebas te proporcionan solo hasta 200 alimentos. Entonces, con un precio muy bueno, 600 alimentos, la persona ya puede crear su propio plan alimentario más rápido, más fácil y no trabajar en un diario alimentario en el cual muchas veces no se entiende bien cuál es el alimento que nos ha creado la intolerancia, porque recordemos que una reacción intolerante puede ocurrir hasta 3 días después de haber ingerido este alimento. Entonces, seguramente hacer un test de este tipo nos facilita mucho este tipo de trabajo. Además, ¿qué es importante para tratar las intolerancias alimentarias? Vamos a ver cuáles son los puntos fundamentales. Entonces, seguramente realizar esta prueba de la cual os he hablado. Luego, hacer un programa de alimentación con un terapeuta, un profesional de la salud competente, excluyendo los alimentos intolerantes por un periodo de 3-6 meses. Y luego hacer una reintroducción muy gradual de estos alimentos al final. Mientras tanto, es muy importante hacer un programa intestinal. Entonces, hacer un programa naturopático con los protocolos naturopáticos que normalmente efectúo con mis clientes que tienen estos tipos de trastornos. ¿Por qué? Porque si nosotros excluimos solamente los alimentos intolerantes por unos meses y no vamos a resolver la causa del problema, que en la mayoría de los casos es hiperpermeabilidad intestinal, la disbiosis, una candidiasis, una parasitosis, la persona se arriesga a hacer como un esfuerzo por muchos meses excluyendo estos alimentos y al final cuando va a reintroducir esos alimentos tiene riesgo que se puede volver intolerante también a otros alimentos. ¿Por qué? Porque mientras tanto no ha solucionado la fuerte inflamación y disbiosis que tiene a nivel intestinal. Entonces, muy importante hacer un programa de este tipo, donde normalmente vamos a eliminar la carga patógena con alimentos, con suplementos naturales. Luego, vamos a desinflamar el intestino, vamos a cerrar esta permeabilidad intestinal, repoblar la flora bacteriana y desintoxicar totalmente el organismo. Entonces sí que la persona luego con el tiempo puede reintroducir gradualmente los alimentos que había excluido y puede volver a una vida normal, a una alimentación normal, obviamente haciendo también un programa de mantenimiento con una alimentación antiinflamatoria. Bueno, espero haber sido clara en este tema así tan complicado que son las intolerancias alimentarias. Si el vídeo os ha gustado, o lo podéis compartir con alguien al cual puede ser útil. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir, activar la campanilla para estar siempre actualizados con mis vídeos y mis novedades. Muchas gracias por escucharme otra vez y hasta pronto.